tema de hoy es la regresión logística para el caso cuando tienes una regresión múltiple, es decir, cuando tienes varias variables independientes, sean estas de corte categórico o de corte numérico, y las quieres relacionar con una variable dependiente que es de corte binario, éxito, fracaso, sí o no, y bueno. En este caso vamos a ver en R cómo correr una regresión logística múltiple y la selección del mejor modelo. Entonces voy a pasar directamente a R, estudio. Voy a utilizar la tabla de datos que utilicé en el video pasado de la regresión logística con una variable categórica como independiente. Es una tabla de datos del Titanic donde vienen datos como si sobrevivió o no, que es la variable dependiente, la clase en la que viajaba el pasajero, primera, segunda y tercera, el nombre del pasajero, el sexo, la edad y si tenía esposa o hermanos, si tenía padres o hijos viajando a bordo y cuánto pagó, no la tarifa que pagó. Entonces, en el video anterior hicimos la regresión con la variable sexo. Hoy vamos a incluir otras variables para ver si el modelo mejora o no. Entonces, voy a proceder primero, siempre debes de hacer un análisis exploratorio y voy a hacer la tabla de datos cruzada con la variable sexo. Acuérdate que le tengo que poner as factor y entre paréntesis la variable dependiente porque está categorizada 0, 1 para que la paquetería me lo lea como que el 0 es una categoría y el 1 es otra categoría. Y voy a hacer la gráfica de mosaicos como la que hicimos en el video anterior. Aquí tú puedes ver, en la gráfica de mosaicos, puedes ver que efectivamente hubo menos hombres que sobrevivieron que mujeres, ¿no? Voy a hacer lo mismo, pero ahora con la variable, la clase en la que viajaba el pasajero. Y entonces al hacer esta tabla de datos, que es una tabla de datos cruzada, pero que ahora en lugar de la variable sexo es la variable P-class, que es la clase en la que viajaba el pasajero, y puedes ver en la gráfica de mosaicos que efectivamente también se observa que hubo más pasajeros que sobrevivieron de primera clase, luego en segundo lugar están que sobrevivieron de segunda clase y en el último lugar los que sobrevivieron de tercera clase, es decir, hay una relación escalonada, lo cual también ya nos indica que hay una posible relación. Entonces hay mucho más pasajeros de la tercera clase que no sobrevivieron que de la primera. ¿Okay? Y así en teoría tendrías que hacerlo para todas las variables que fueras a ocupar en tu modelo. Entonces, por ejemplo, como voy a ocupar la variable edad, pues hice una gráfica con la instrucción plot, una gráfica muy sencilla de la edad contra la supervivencia o no. Y en esta gráfica pues tú puedes ver que de alguna forma sí que es verdad que los que no sobrevivieron, aquí a partir de los 60 años hay más personas entre los 60 y los 80 años que no sobrevivieron que las que hay en los que sí sobrevivieron. Y aquí se ve una acumulación, es decir, los niños tenían de alguna forma cierta preferencia, dado que la mayoría de los niños, ¿no? Se ven aquí unos acumulados, sobrevivieron. Y bueno, faltó, ahora que me estoy dando cuenta, hacer la gráfica de la variable fare, que es la tarifa, ¿no? Que de alguna forma está relacionada con la clase en la que viajaba el pasajero, pero de todas formas, por observar, creo que vale la pena ver qué es lo que estaba pasando con la variable fare. Y bueno, aquí parece ser que, bueno, hubo muy pocas personas que pagaron tarifas muy altas, muy pocas, tal vez solo una, y bueno, que esa única persona fue de las que sobrevivió. Y acá, bueno, pues parece haber más personas en estas tarifas que sobrevivieron de las que hubo aquí, porque aquí se ven muy marcados, quiere decir que hay muchos casos acá. Y por lo demás, pues tampoco se observan grandes diferencias. Vamos a correr el modelo de regresión logística múltiple. Se utiliza M2 es el objeto donde voy a guardar el modelo. Voy a utilizar la instrucción GLM, General Linear Model. La variable dependiente es supervivencia
La vírgula me indica que depende de quién, y en este caso, para darle la instrucción de las variables que voy a introducir al modelo, es age más y luego como factor la variable pclass. Esto hay que indicarlo porque la variable pclass está clasificada con 1, 2, 3 y entonces R lo primero que lee es como si esta fuera una variable numérica y en realidad no lo es una variable de corte categórico, así que hay que especificarle que es un factor. Luego está la variable sexo. Esta no hay que especificarle que es un factor porque al estar categorizada como female y male, pues ya R lo lee automáticamente como si fuera un factor. Entonces el signo más indica el número de variables que vienen a ser las variables independientes y esta la variable dependiente. De la data, ¿de cuál data? Pues de la data TDP, coma, y de la familia binomial, ¿no? Cierras el paréntesis y vamos a correr esta instrucción y después vamos a darle que nos dé el resumen del modelo. En el resumen del modelo, ya sabes, hay que fijarse más o menos en la simetría de la deviance y que este valor esté alrededor de 0 es lo más adecuado. Ahora vamos a ver el estimador de Wald, que es este de aquí, este z-value, pero en realidad nos vamos a fijar en la probabilidad que nos indica cuáles variables son significativas. Y según lo que nos está marcando aquí con estos asteriscos es que el intercepto es significativo, la edad es significativa, la variable segunda y tercera clase son significativa y la variable de sexo masculino también es significativa. Aquí recuerda que no va a aparecer female porque female está categorizada como 0, es la categoría base. Y lo mismo pasa aquí, aparece la clase segunda y tercera porque la primera clase es la clase que se toma como referencia, es un 0 y por lo tanto no aparece aquí. Entonces aquí nos está indicando que todas son significativas a excepción de la variable fare, que es la tarifa que se pagó. Esta me está diciendo que no es significativa. Entonces vamos a hacer este modelo. Ahorita vamos a ver cómo se hace una selección del mejor modelo, pero con la instrucción exp o la de E de Euler vamos a sacar los coeficientes de una forma que se pueda interpretar en términos de probabilidades. Y recuerda que ya te decía en el video anterior que cuando este resultado, estos que aparecen aquí, son los coeficientes ya en términos de odds ratio, y cuando estos son mayores que 1, quiere decir que hay una asociación positiva entre la variable independiente y la probabilidad de éxito. Cuando es igual a 1, pues quiere decir que son iguales, y cuando esta es menor que 1, significa que hay una asociación negativa entre la variable independiente y la probabilidad de éxito. ¿Qué me está indicando aquí? Pues me está indicando de alguna forma que la edad pues sí que es menor que 1, aunque ya es muy cercana al 1, o sea, probablemente la edad esté siendo iguales para los jóvenes que para las personas más adultas, pero me está indicando que es menor que 1 y en dado caso es una asociación negativa. Quiere decir que a menor edad mayor es la probabilidad de sobrevivir. Luego, este de aquí, el factor de la segunda clase, está haciéndolo con referencia a la primera clase, porque la primera clase es la que no aparece y es la que se toma como la línea base. Entonces, aquí lo que está haciendo es decirme que al ser menor que 1, que los pasajeros de la clase 2 tenían menor probabilidad de sobrevivir que los de la clase 1. Igualmente aquí, al ser la clase 3, me está diciendo las probabilidades que son menor que 1 y que me está indicando que los pasajeros de la clase 3 tenían menor probabilidad de sobrevivir que los de la clase 1. Lo mismo ocurre aquí con el sexo masculino, que es un valor menor que 1, por lo que significa que los pasajeros hombres tenían una menor probabilidad
de sobrevivir que los pasajeros mujeres, porque la que no aparece aquí es mujer, por lo tanto la línea base es mujer. Y aquí en FAIR lo que me está diciendo es que es superior a 1. Y al ser superior a 1 me está indicando una asociación positiva. ¿Esto qué significa? Que a mayor tarifa pagó la persona, mayor probabilidad de sobrevivir. Así es como se interpretan estos coeficientes. Y bueno, pues ahora viene entonces que tengo varias maneras, ¿no? Porque podría ir metiendo o quitando variables según fuera el caso e ir decidiendo cuál es el mejor modelo o el modelo que más se ajusta. En este sentido, acuérdate que te decía en el video de conceptos que lo que se utiliza es el criterio de Akaike. Y entonces el que tenga un menor Akaike, un menor A y C, pues es el mejor modelo en teoría. Entonces aquí lo que se hace es utilizar la instrucción STEP, que es esta que aparece aquí, y luego entre paréntesis pones al modelo, que en este caso es el modelo 2, y pones la dirección. La dirección puede ser backward, forward o both, que es la de stepwise. Entonces voy a utilizar la dirección backward. ¿Qué significa backward? Significa que va a ir quitando una por una las variables y va decidiendo según quita la variable si disminuye o no disminuye el criterio de acá y que para al final decirte cuál es el mejor modelo. Entonces con esta selección backward lo que sale al principio del todo es el modelo completo, ¿no? El modelo con 813 en el criterio de Akaike y que involucra a todas las variables independientes que en este caso fueron 4. Después te va diciendo qué pasaría si quito la variable fair. Si quito la variable fair, el A y C disminuye porque teniendo en cuenta todas las variables es de 813. Si quito la variable fair, el A y C disminuye, por lo tanto sería conveniente quitar la variable fair. ¿Qué pasa si no quito ninguna variable? Si no quito ninguna variable, pues el modelo se queda en 813.56. Si quitara a la variable age y dejara al resto, el modelo me quedaría con 835, lo cual ya es más grande que el 811, por lo tanto es un peor modelo. No debería de quitar la variable edad. Si quitara la variable clase, también aumentaría el criterio de Akaike, por lo tanto no sería un buen modelo, y si quitara a la variable sexo, pues el criterio de Akaike sería muchísimo más grande. Por lo tanto, según el criterio de Akaike, el mejor modelo es las variables edad, clase y sexo, quitando a la variable FER. Y entonces aquí ya te arroja en la segunda parte el criterio de Akaike que es más conveniente, que es el de 811, y es lo que les decía, es la variable edad, la variable clase y la variable sexo. Con esas tres variables, pues el criterio de Akaike me queda en 811, que es el mejor. Por lo tanto, los coeficientes de ese nuevo modelo, bueno, están como sigue. De manera que aquí lo que procedería es que yo quitara a la variable fair, ¿no? Y corriera este modelo. Y vamos a ver los coeficientes, los nuevos coeficientes del modelo. Y pues aquí ya me indica que estos son los nuevos coeficientes del modelo. Y bueno, pues no ha cambiado, ¿no? La interpretación sigue siendo exactamente la misma, solo que ahora sin la variable FAIR. Una vez elegido el mejor modelo, lo que procede es sacar las predicciones, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia de cada individuo considerando estas tres variables como variables independientes? Y bueno, aquí vamos a ver los predichos y aquí podemos ver que las probabilidades de cada uno de los 887 individuos, por ejemplo, podemos ver que el individuo 329, según estas variables, tenía 0.55 de probabilidades de sobrevivir, mientras que el caso 330.37 y así sucesivamente, cada uno de los individuos se asocia con una probabilidad de supervivencia dadas las variables anteriores.
Vamos a ver cuál es el umbral que más nos conviene. Acuérdense que les decía que regularmente se fija en punto 5 porque es el que regularmente es el más adecuado, pero bueno, no siempre es así y depende mucho del contexto del problema. Entonces, en este caso voy a hacer uso de la librería RockR y voy a calcular esto que ya te expliqué en videos anteriores, estos valores, y voy a obtener la curva ROC. La curva ROC es algo como esto, ya también te explicaba en videos anteriores que lo ideal es que los falsos positivos sean 0 y los verdaderos positivos sean 1. Lo ideal es que el modelo quedara aquí, porque eso sería una predicción perfecta. La mayoría de las veces los modelos pues no hacen una predicción perfecta, por lo tanto tú tienes que jugar entre las posibilidades de error que tienes de cometer, los falsos positivos y los verdaderos positivos. Entonces aquí, bueno, pues tú puedes ver que efectivamente el punto 5 pues es considerando que este es el mejor punto de inflexión que podrías elegir, bueno, pues aquí el punto 5 te está diciendo que tienes una probabilidad de punto 2 de errores de falso positivo y una probabilidad de punto 8 de atinarle a los verdaderos positivos. Entonces con este juego, pues ahí si te interesaría en otros momentos elevar más uno que otro, bueno, pues ahí ya tú jugarías con estos elementos. Pero bueno, por el momento aquí el punto 5 se ve bastante viable, bastante bueno y como un punto neutro entre los falsos positivos y los verdaderos positivos. Con ese punto 5, pues entonces vamos a hacer la clasificación con esta instrucción que también ya te he repetido en videos anteriores. La instrucción es if else y bueno, los predichos que sean mayores que punto 5 les pondrá un 1, en otro caso les pondrá un 0 y bueno, vamos a sacar el porcentaje de exactitud o de precisión. Este modelo tiene .79, es decir, el 79% de las veces la predicción del modelo le atinó a los datos reales. Quiere decir que hay un 30% de error. Entonces, bueno, pues considerando que en el caso anterior cuando solo tomábamos la variable sexo era de 78, bueno, pues aumentó un poquito la precisión con estas otras dos variables, ¿no? Y bueno, la matriz de confusión, que es esta que está aquí, bueno, pues ya sabemos que aquí estos son las veces que el modelo predijo adecuadamente y estas son las veces en las que el modelo se equivocó en su predicción. Entonces aquí están 182 casos erróneos colocados en los dos tipos de errores y estos son los casos atinados. Entonces, pues bueno, ahí ya es decisión del investigador. Y bueno, vamos a hacer la visualización de esta matriz de confusión. Lo primero que hay que hacer aquí, bueno, es descargar la librería ggplot2 y luego voy a marcar una variable que le voy a llamar individuo, que es una variable que va del 1 hasta el 887 y voy a marcar aquí a los predichos. Voy a marcar los predichos para que se puedan ver con mayor dispersión la imagen. Y las demás instrucciones que están aquí ya te las he explicado en videos pasados, así que solo voy a correr esta instrucción y como tú puedes ver aquí en esta gráfica final lo que resulta es esta matriz de confusión. Lo ideal sería que todos aquellos menores que .05 fueran rojos, porque los rojos es que en la realidad no sobrevivieron, mientras que los morados es que en la realidad sí sobrevivieron. Entonces, estas son las predicciones con el modelo de regresión logística. Sí que es verdad que aquí, por encima del punto 5, hay una mayoría de morados, pero hay casos que están equivocados en su predicción porque en realidad es que no sobrevivieron y el modelo está prediciendo que sí sobrevivieron. En el caso de menores que punto 5, pues ocurre exactamente lo mismo. Aquí lo esperado es que todos fueran rojos y sí se ve una mayoría de coloración roja, pero sí que es verdad que hay bastantes casos equivocados, que son esos 100 que estaban marcados. Entonces, bueno, sí que es verdad que el modelo está haciendo su labor al 80%, 79% de las veces, pero
hay sí también una probabilidad de error, 79, sí, 80%, o sea que quiere decir casi un 80%, quiere decir que el 20% de los casos pues no le atinó al pronóstico. Eso es todo por el modelo de regresión múltiple, espero que te sea de utilidad y nos vemos a la siguiente.